Este tema ha sido tema de conversación y también de repercusiones en el territorio nacional. Él debía abandonar nuestro país, producto de un viaje, según nos ha comentado, programado, pero esta noche va a conversar con nosotros para contarnos qué fue lo que ocurrió en el aeropuerto internacional de Birubiru, don José Luis Camacho, el padre del gobernador de Santa Cruz, a quien se le impide la salida el sábado pasado en horas de la mañana. Quiero agradecerle que nos acompañe y está con nosotros acá. Después de lo ocurrido el sábado, en realidad no había conversado con nadie más, así que le agradezco, don José Luis, buenas noches y gracias por estar aquí en Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad que he deseado tener para que el pueblo de Bolivia y los bolivianos que viven en Santa Cruz y el pueblo de Bolivia toda se entere de algunos acontecimientos que deben de repercutir en la opinión pública, porque son acontecimientos que no deben existir en un país respetuoso de la democracia. Cuéntenos cómo se produce, por favor, don José Luis, el incidente del sábado pasado. Este viaje usted ya lo tenía planificado, ya lo había organizado con tiempo, lo organizó en los últimos días. Pues, prácticamente para poner en contacto este hecho, tengo que irme hacia el mes de junio, cuando yo viajé a Estados Unidos por razones también similares, otros negocios y además principalmente el aspecto de la salud. Y volví a los 10 días, pero tuve problemas al ingresar al aeropuerto, le hicieron pasar a mi esposa y a mí me dijeron que estaban con el sistema colgado. Pero fue grande la presión de la gente que llegaba y tenían el argumento de que estaba el sistema colgado, que se vieron obligados a darme paso y yo me fui a Estados Unidos y volví a los 10 días. Hoy, con una actuación similar de una funcionaria, me dicen que estaba borroso mi pasaporte y que tenía que hacer una consulta y hicieron llamar a un policía de Interpol. Después del rato yo le dije que yo sabía cuáles eran las verdaderas razones porque me estaban impidiendo viajar y quería que lo digan. Entonces lo llamaron al policía y él me dijo de que evidentemente habían recibido o habían leído en la pantalla de que había la prohibición de viajar, que no era una prohibición porque legalmente no existe. ¿Usted no tiene arraigo? No tengo yo arraigo, no, era una alerta migratoria, que es una institución que existe legalmente, pero que no puede suspender los derechos fundamentales como es la libre locomoción en el territorio boliviano y hacia afuera. Lo discutí con el policía, le dije, si usted es policía debe conocer el derecho y sabe que esto no existe. No me puede usted prohibir la locomoción con esta alerta migratoria. Y me anunció que estaba viniendo y que iba a venir un fiscal. Pero cuando ya vi que estaba faltando una hora para que mi esposa que nosotros tomemos el avión. ¿Estaban los dos solos, don José Luis? Estábamos, mi hijo menor nos acompañaba, que es el que conduce el auto cuando nosotros viajamos, por suerte. Pero cuando ya nos dimos cuenta que iba a perder el avión, yo le pedí a mi mujer que salga. Pero fue una conmoción muy grande de ver la reacción de ella. 35 años que hemos viajado juntos cuando hemos ido con problemas de salud. Ella tiene 68 años y yo 76. Son muy cuidadosos de cuidar la salud, que está bastante afectada. Nuestros problemas son complejos. Y le pedí por favor que se vaya, que lo haga ella porque ella es más grave la situación de salud que la mía. Entonces, con una conmoción tremenda, ella tuvo que viajar. Y ahí un poco, como decimos vulgarmente los cambas, perdí los estribos y me referí con el policía en forma más enérgica. Le quise quitar el pasaporte, no me lo quiso entregar. Me quise salir, se adelantó corriendo y yo me salí y estaba llegando a la sección de control de narcotráfico y le dijo a ellos, no lo dejan salir este señor. Yo le dije, siendo usted abogado debería saber que esto es prohibido, usted no puede permitir, estoy cumpliendo órdenes. Entonces esperé tiempo, ya se fue el avión con mi señora, el fiscal tardó un mundo en llegar y cuando llegó el fiscal le dije, no voy a hacer ningún tipo no voy a firmar esta notificación si no está aquí mi abogado. No lo dejaban entrar a mi abogado. Hasta que al fin lo dejaron entrar, quiero que esté la prensa. No le permitieron a la gente de prensa que había llegado. Bueno, el abogado me sugirió de que yo firme la notificación y yo firmé mi notificación, salí y me entrevisté con la prensa y hice las declaraciones que seguramente ya conoce el público que lee la prensa.
¿Qué fue lo que ocurrió el sábado después de que usted logró salir? Exactamente. Todo esto que usted nos relata, don José Luis, ocurre en el área de migración. En el área de migración, antes de entrar al preembarque, ¿verdad? Yo había pasado por todos los controles que se hacen previamente de seguridad, pero en el área de migración fue cuando eso sucedió con un sistema muy parecido al anterior, pero cambiando de argumento. Ya no era que estaba el sistema colgado, era que había una mancha en el pasaporte que no dejaban de leerlo. Pero cuando yo encaré la verdadera razón por la que creía que me estaban deteniendo, vino el policía y me confirmó de que era por la alerta migratoria y que estaba hablando con el fiscal. Y que el fiscal iba a decir por qué estaba cumpliendo órdenes. Me pidió disculpas, muy respetuoso. Pero cuando ya vi esa escena en la despedida con mi esposa, ya no pude contenerme y le hablé con mucha energía al policía y apareció una fricción. Pero no me detuvo, no me pudo detener, yo me salí y él corrió para prohibir mi salida por la parte del control de sustancias controladas. Es decir, que usted este viaje ya lo tenía programado con anticipación, ¿no, José? Claro, hago lo siguiente. Visito a los médicos, independientemente son médicos diferentes porque son dos especialidades diferentes. Un oncólogo y una persona de enfermedades autoinmunes. Dos excelentes médicos. Nos hacemos los análisis, vemos todo y vemos qué nos recomiendan. Nosotros tenemos excelentes médicos en Bolivia. Lo que a veces no tenemos son los equipos con adelante tecnológico que le permitan tener buenas imágenes y buenos exámenes. Y uno tiene que recorrer a veces, obligado por esa situación, a médicos del exterior del país, porque nuestros problemas de salud a nuestra edad son bien complejos. Don José Luis, estamos nosotros también ya en contacto con todo el país. Esta entrevista la está viendo todo el territorio nacional y nos acompaña desde la ciudad de La Paz Luciana Costa, quien se suma a la entrevista. Luciana, don José Luis Camacho, padre de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, a quien se le impide la salida el sábado pasado, conversando el día de hoy aquí en exclusiva con Que No Me Pierda. Luciana. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches también al señor Camacho. Agradecerle por este contacto con Que No Me Pierda. Mi pregunta precisa, don José Luis. La citación es para el próximo 5 de octubre en La Paz, a las 10 de la mañana. ¿Se va a presentar? Bueno, yo he entregado a los abogados que ellos me aconsejen lo que debo hacer. La situación que se está dando en todo el país, y lo podemos apreciar, es que el gobierno ha tomado una medida contra todas las personas, los políticos y lo peor, con los familiares de los políticos. Vemos el problema de los gobernadores de Sucre, de Chuquisaca, de Tarija y La Paz, que están siendo procesados con una cantidad de juicios y ganaron las elecciones al MAS. Y vemos el tema de la alcaldía de Cochabamba con el mismo propósito, y La Paz, me he dicho, con las mismas intenciones, evitando de que pueda cumplir sus funciones y tratando de conseguir la anulación de su designación, desconociendo el voto ciudadano que fue mayoritario. Entonces, si yo soy consciente de esa situación, que invitan a las personas para meterlas presas, la han constituido a La Paz en una carceleta de una decisión del gobierno yendo contra la constitución política del Estado, yendo contra las normas establecidas. Se están inventando una cantidad de procesos para poder convencer a una población que a veces está desinformada de que ha habido un golpe de Estado. Es una estupidez, es un fraude, es una mentira. No puede ser que se califique un movimiento ciudadano masivo que sin tirar un balazo obligó a renunciar a Evo Morales. Había una convicción, y existe la convicción en todo el país, que se está queriendo montar un verdadero escenario para justificar de que hubo un fraude. Falso, no ha habido fraude. Directamente lo que ha habido, pero ha habido un fraude escandaloso. Lo que no ha habido es lo que ellos dicen, ¿verdad? Lo que debió de pasar es que ellos acepten la verdadera realidad de este país, que aquí hubo un fraude tremendo y que el gobierno tuvo que huir, no se le pidió que se escape, se le pidió la renuncia, toda la población le pidió la renuncia ahora, y se escapó sin escuchar un tiro. Las consecuencias vinieron luego con las órdenes de que provoquen violencia, quemen las ciudades y creen problemas. Entonces, con todos esos antecedentes, yo estoy consciente, y los abogados también creen lo mismo, que yo tengo que prestar mis declaraciones en este pueblo, porque yo respeto la ley y la constitución política y le he dado mi domicilio, está aquí. Yo hace más de 10 años que no viajo a La Paz. Me dicen que yo había entregado mi plata a los militares.
Le he pedido al presidente de la República con una carta que me diga en qué lugar, a quién le entregué dinero, porque es una mentira, una falacia. Con esos antecedentes, viendo cómo actúa la política en cubrimiento al gobierno, ¿qué garantías tengo de acudir a una citación donde yo sé cuáles son los objetivos? Y quieren quebrantar la voluntad de mi hijo, el gobernador de Santa Cruz, que está respondiendo a un mandato de los bolivianos que están en Santa Cruz, que le ha conferido un masivo apoyo, y a la gente del país que lo apoyó en su candidatura a la presidencia de la República. Ojalá, pido a Dios que le siga dando la fortaleza que tiene Luis Fernando para que no acepte las intenciones del gobierno, para que él continúe con su lucha por la democracia, continúe por la lucha de la justicia. Usted lo acaba de mencionar, don José Luis, y acaba de mencionar esto de los militares. En algún momento circuló un video. ¿Y usted considera que por lo expuesto en ese video que circula, donde supuestamente Luis Fernando Camacho termina siendo, digamos, comentando, ¿no?, una situación jurídica legal, esa explicación que él brindaba en aquel momento sobre el supuesto acercamiento con militares y policías, ¿es el detonante para que usted preste esta declaración? No, yo creo que ese proceso montado sobre mentiras es la manera de intimidar a las autoridades electas recientemente, tienen mucha representación regional, ¿verdad? Y están cometiendo error tras error, porque yo quiero informarles que una experiencia institucional que estuve cuando fui presidente del Comité Cívico, me tocó meterle un juicio a García Meza por haber firmado contratos lesivos al Estado. Le he pedido que fue sustituido por una presión popular, no solamente, pero comenzando aquí en Santa Cruz. Y luego vino un gobierno militar dictatorial encabezada por Torrelio, a quien le pedí que se vaya, que permita el retorno al Estado de Derecho, porque quería pagar la regalía de Santa Cruz en dólares al cambio oficial, que era totalmente diferente al cambio real, frente a una institución como la Corporación de Desarrollo, que tenía compromisos internacionales y nacionales para cubrir con esos ingresos que la ley le había facultado tener. Entonces, cuando fui presidente de la Confederación de Empresarios Privados, de la Cámara de Industria y Comercio y de la Federación Departamental de Empresarios Privados, tuve mucha oportunidad de Santa Cruz de conocer cómo actuaban los gobiernos. Evidentemente hubieron algunas cosas reprochables, pero jamás llegaron a cumplir una acción tan indigna como ser poner a la justicia en manos de gente que está obedeciendo al Ejecutivo, persiguiendo a los políticos y, lo peor, persiguiendo a los familiares de los políticos. Mire el caso de la hermana de Doria Medina, del señor Doria Medina. En el aeropuerto de Santa Cruz la enmanillaron y la llevaron a La Paz, sin que hubiera habido ninguna razón para que lo haga. Y luego, con la simple declaración, dijeron que no había ningún problema y la liberaron. Yo, sin tener una orden de arraigo, por simplemente una alerta migratoria, he sido menoscabado en mi derecho fundamental, que es la libre locomoción. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puede esperar el pueblo de Bolivia? ¿Qué puede esperar la gente de la comunicación permanente a través de la radio y prensa de un gobierno que está procediendo de esta manera en forma abierta, descarada, sin ningún tipo de cuidado? ¿Creen que la población va a creer sus mentiras? Pues estamos obligados los ciudadanos bolivianos, que conocemos cómo se realizó todo un movimiento ciudadano en forma masiva y respetuosa de la democracia, sin disparar un tiro, para que esta gente quiera montar una mentira que destruye la realidad que existió en este país cuando el condenado expresidente de la República huyó ante el pedido del pueblo y la masiva concentración de todos los departamentos del país en forma democrática, sin tirar un tiro. Recuerde a todos ciudadanos que recuerden por cuándo renunció. Pueden endilear a ellos con esos antecedentes a mi persona de que yo llegué a un acuerdo con los militares. Imagínense, cuando yo estaba en el Comité Pro Santa Cruz, apoyando a todo el movimiento como expresidente de la institución, iban muchos militares al servicio pasivo a decirme que no me preocupe, que los militares no iban a tirar contra el pueblo, porque sucede que en el gobierno de Goni Sánchez, habían sido por los disturbios que hubieron ese mes de octubre, había sido la razón para que metan a los comandantes de los militares a la cárcel. Entonces ellos iban a tener el cuidado, a juicio de los jubilados, de no cometer el error de tirar contra el pueblo,
porque iban a terminar como esos militares. Esas eran las explicaciones que nos daban. Y eso es lo que yo le alimentaba a mi hijo cuando estaba en La Paz, preocupado porque estaba de ir a defender a unos mineros que venían de Potosí y había unos francotiradores tirando. Entonces le dije a mi hijo, me han dicho esto, no van a tirar contra ustedes. Y cuando vimos que corrió en las redes 2 aviones yendo a defender a esa gente, con más razón le dije, viste, la gente, los militares no van a tirar contra el pueblo. Porque me imagino en el estado de que él estaba, porque estaba decidido, convocando a la gente a ir a ayudar a las personas que venían de Potosí. Entonces, señores, el tratar de montar una mentira sobre la verdad, además que da vergüenza ajena a los bolivianos cuando lo comentamos con los extranjeros, es un propósito indigno, que no se justifica en un gobierno democrático. Luciano. Escuchábamos sus declaraciones, señor Camacho, en las que indica que, claro, este viaje previsto que tenía junto a su esposa era por temas de salud, para realizarse diferentes tratamientos o seguimiento a los tratamientos realizados. Ahora, con esta nueva situación, con la imputación, ¿cuál va a ser el procedimiento que usted va a seguir en cuanto a su salud? Bueno, yo creo que el problema es muy complejo con el panorama político que acabo de describir, pero siempre tengo la ilusión y la esperanza de que vamos a poder lograr imponer la verdad frente a la mentira. Y algún momento, personalmente yo, porque mi esposa puede seguir teniendo el tratamiento y las atenciones de salud que necesita, yo voy a tener que postergar corriendo el peligro de que pueda acontecer algo que me haga daño a la salud y Dios lo quiera que pueda controlarla con la posibilidad de sobrevivir y ver a mi país exitoso en el deseo de reconquistar la democracia que se está atropellando en este momento con el gobierno actual. Usted ha dicho, hace minutos nos ha comentado aquí que usted está dispuesto a declarar, pero en Santa Cruz, don José Luis. Así es. De acuerdo a la información de los abogados y mi propia decisión, es que a mí me corresponde como ciudadano con domicilio legal en Santa Cruz. No he viajado casi 10 años. Fui con la medicación controlada de mi médico cardiólogo a La Paz a sacar mi visa, a renovar mi visa. Y no he vuelto más a la ciudad de La Paz, por nada más que todas las restricciones y las prescripciones médicas que tengo. O sea, médicamente usted tiene dificultad para volar hasta la altura de La Paz. Sí, no sé, yo me traté de controlar ese día sábado, cuando pasó eso con mi señora, pero era tan difícil aceptar ese cuadro. Yo sabía que el ponerme en ese estado de nerviosismo y de negación de la injusticia a la injusticia podía provocarme a mí un daño. Traté de controlarme, pero me fue imposible. Gracias a Dios no pasó nada. Pero sí tiene un impedimento, digamos, de salud para viajar a la sede de gobierno, como mucha gente por el tema de la altura. Y con una simple declaración no pueden a mí detenerme. Tiene que haber un proceso donde me demuestren con pruebas de que yo he cometido un delito. Yo no he cometido el delito de sedición. En absoluto, que es una de las cosas de terrorismo. ¿Dónde terrorismo? Que es financiado. ¿A quién le he entregado dinero? ¿Cuándo? Que yo le pedí en la carta al presidente que me diga, porque era una mentira. Antes que él asuma, cuando era presidente electo, le pasé una carta pública y la hice publicar en las redes y la entregué a los periódicos. Entonces, ¿por qué no tuvo el valor de contestarme el presidente electo en ese momento? Y siguió con su mentira, creando un artificio de algo que nunca existió. Luciana. Desde su defensa, señor Camacho, hoy se manifestaba que esto ha sido catalogado o lo catalogan como algo ilegal y abusivo. ¿La defensa va a asumir alguna contrarrespuesta a esto? Así es. Dentro de las decisiones de nuestros abogados, de mis abogados, está la firme convicción de tener que rechazar, porque es inconstitucional lo que ha pasado el día sábado en el aeropuerto del Trompillo. El abuso de las autoridades de irse encima de la Constitución e imponer una citación en el aeropuerto precisamente cuando tomaba un viaje, que había demostrado en el mes de junio que yo retorné a Santa Cruz a los 2 días y mis pasajes estaban comprados para retornar el 4 de octubre y me han citado para el 5 de octubre. O sea que conocían la situación de mi... Sabían que al hacerme perder el vuelo ya yo no podía volar para recibir las adecuadas atenciones médicas. ¿Y ahora qué hará, don José Luis? Voy a seguir, yo confío en mis médicos, en mi médico principalmente especialista, que me siga manteniendo la salud durante todo el tiempo que me lo permita
Ya no puedo decir la ley porque la atropellan la ley y la Constitución las autoridades de este gobierno. Pero voy a seguir insistiendo para imponerla mi verdad y para poder demostrar que me demuestren con prueba. Yo no puedo aceptar que me endilguen algo que nunca ha sucedido. Pero ¿han visto ustedes el montaje que han hecho con el proceso de terrorismo que le hicieron a los líderes cívicos en Santa Cruz? Son capaces de cualquier cosa. Esta gente no tiene ningún tipo de miramiento ni respeto a los derechos humanos fundamentales de los bolivianos. No podemos nosotros continuar con una acción de este tipo. Estamos siendo burlados, se burlan de nosotros en la opinión internacional de ver la forma en cómo quieren manejar a todo un país. ¿Cuántos millones de ciudadanos bolivianos estamos expuestos a este tipo de tratamiento? Todos los que piensan diferente al gobierno van a ser enjuiciados. Y de esa manera van a querer debilitar y atemorizar a las personas para que no nos manifestemos en contra de todos los abusos de poder que están realizando. Le queremos agradecer, don José Luis, por haber estado con nosotros el día de hoy, explicarnos qué pasó el sábado pasado, comentarnos qué fue lo que ocurrió, los incidentes y qué hará legalmente de aquí en adelante. Nos ha dicho esta noche aquí en Que No Me Pierda que está dispuesto a declarar por esta situación que recibió obviamente el sábado pasado, pero lo hará aquí en Santa Cruz. Don José Luis, muchas gracias por haber conversado esta noche con Que No Me Pierda. Gracias a ustedes. Me han dado la oportunidad de expresar a mi país lo que siento, lo que percibo y lo que quiero conseguir de la opinión pública, una comprensión de estos hechos y un rechazo a la manera en cómo el gobierno está usando la política para perseguirnos a las personas que no estamos de acuerdo con su manejo, con el manejo del masismo en este país. Gracias, muy buenas noches. José Luis Camacho conversando con nosotros, el padre Luciana del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Con usted, Luciana. Agradecerte también, Cecilia, por este contacto nacional. Seguimos y nosotros estaremos abordando y teniendo también repercusiones de este tema enseguida.